Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Volvió la banda de los cuatro. Sí, así es. Volvió al Tribunal Electoral. No son los mismos personajes, pero el rol es el mismo. Y le digo quiénes son los integrantes de esa banda. El primero, Ildefonso Mamani, miembro del Tribunal Nacional Electoral. Ildefonso Mamani es un militante del MAS. Cuando fue designado a este cargo, se publicó una fotografía donde él estaba pintando un mural que decía que era propaganda del MAS. También apareció en un video de un anterior miembro del Tribunal Electoral, el vocal Ramiro Paredes, que fue parte de otra banda que hizo fraude en Chuquisaca, que hizo fraude en el Beni. Bueno, Ramiro Paredes estaba festejando su cumpleaños, todos militantes del MAS, y ahí también estaba Ildefonso Mamani. El partido de Doria Medina observó su designación, pero qué va, no vale nada. Lo ratificaron y él está en el Tribunal Electoral con una sola misión: votar a favor de todo lo que sea necesario con tal de habilitar electoralmente a Evo Morales. Está Eugenia Choque, también militante firme, disciplinada del MAS. Está Lucy Cruz Vilca, que es la delegada presidencial, de tal modo que no hay duda que no actuará bajo conciencia, sino que va a votar de acuerdo a los intereses de Evo Morales. Y José Luis Exeni, que fue presidente de la Corte Electoral, que jugó en ese tiempo un rol importante, pero que después de salir de la Corte Electoral se lanzó a los brazos de la vicepresidencia y lo nombraron en este tribunal, a este tribunal, para que él sea la luz que guíe a los otros tres. Ahí está la banda de los cuatro. Esta banda de los cuatro han aprobado un reglamento que es la aplicación de la ley de las primarias. Han votado en contra tres, quiere decir que hay tres realmente gladiadores de la democracia dentro del Tribunal Electoral. Pero hago un paréntesis, ¿de qué banda de los cuatro estoy hablando? Es posible que usted no sepa de qué le estoy hablando. Pues sabe, cuando empezó la democracia, cuando reconquistamos la democracia, como todo proceso, empezamos a tropezones, y la Corte Electoral, que se llamaba Corte entonces, entre el 85 y el 89, había sido cuoteada entre los tres partidos que manejaban el país por entonces, el MNR, el ADN y el MIR. Hubo una ruptura entre el MNR, la ADN y el MIR, y entonces estos dos últimos partidos, la ADN y el MIR, controlaban a cuatro vocales dentro de la Corte Electoral. Y esos cuatro vocales que hicieron y deshicieron con el voto popular, que anularon votos de provincias enteras, etcétera, etcétera, para tumbarle la votación al MNR y beneficiarse de un triunfo electoral para favorecer a sus candidatos. Bueno, a estos cuatro señores, eran todos hombres, se los llamó la banda de los cuatro. La banda de los cuatro puso al país en una crisis de confianza. La democracia pues no podía continuar cuando no se respeta el voto popular, cuando se hace fraude, porque cuando se anulan los votos o cuando no se respeta el resultado electoral, pues se socava la base de la democracia. No se podía seguir así. Entonces, en 1991, en un momento muy importante para la historia del país, estos mismos partidos decidieron ya acabar con la banda de los cuatro, se los despidió y se designó en la Corte Electoral
a los notables, la Corte de los Notables, integrada por el doctor Huáscar Cajías, periodista, criminalista, una persona extraordinaria, intachable, que se puso a la cabeza de esa corte, junto con Alcide Espinosa, Jorge Lazarte, Iván Guzmán de Rojas, que incorporó la tecnología, la computación a la corte electoral, y Rolando Costa Rudús. De lujo, una corte de lujo que eliminó el temor del fraude. Ya los bolivianos íbamos a las urnas con certeza de que ese voto se iba a respetar. Junto con otros cambios, la democracia mejoró significativamente. No hablamos más de fraude, no hablamos más de corrupción en la Corte Electoral, en fin. Es esta Corte, por supuesto, que la que permite, la que garantiza más bien el triunfo de Evo Morales en las urnas, y gana Evo Morales y la Corte Electoral pues hace el conteo y dice Evo Morales ha ganado, sin el menor asomo de que se hubieran doblado los resultados, fraguado los resultados, en fin. Esa fue la corte que permitió el triunfo de Evo Morales. Pero lo primero que hizo Evo Morales fue acabar con los notables y poner a sus militantes como don Idilfonso Mamani, ¿no? Que era un pues, ayudante en la gobernación masista de Potosí, asesor de unos diputados del MAS, y después con esta corte terrible, corrupta, la que hizo el fraude en el Beni y en Chuquisaca, él era asesor. Entonces cuando se los despide a ellos por desprestigio del propio gobierno, lo nombran a él vocal. Bueno, y el resto más o menos parecido, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que han aprobado. Han aprobado un reglamento y cuando lo aprueban, la presidenta Katia Uriona dice públicamente que ella es disidente en el voto. Dice, mi persona planteó su disidencia al reglamento en su conjunto. O sea, no es un solo artículo, dos artículos, no, en su conjunto. Entonces me pregunto, si la presidenta del Tribunal Electoral en su conjunto está en desacuerdo con el reglamento que aprobaron la semana anterior en sala plena, la pregunta es, ¿quién redactó ese reglamento? No puede ser que un reglamento que esté en consideración en la Corte no hubiera sido redactado en la Corte y que la presidenta no fuera parte de esa redacción. Y si la presidenta estuvo en la redacción, no puede ser que manifieste su disidencia al reglamento en su conjunto. Conclusión, ese reglamento no fue redactado en el Tribunal Electoral, ese reglamento ya llegó redactado, posiblemente procedente de la vicepresidencia o del Ministerio de Justicia, que últimamente se ha convertido en redactor oficial de sentencias y acusaciones a favor del partido de gobierno o de Evo Morales particularmente. De tal modo que un reglamento que ya apareció redactado se puso en discusión mientras el país estaba distraído con el tema de la Haya y con el colerón del presidente, en fin, la pérdida del mar por segunda vez. La Corte Electoral estaba aprobando un reglamento que favorece la habilitación electoral de Evo Morales. ¿Qué dijo Dunia Sandoval? Porque después que Katia Uriona, la presidenta, manifiesta su disidencia, pasan un par de días y parecería que ella sola está en disidencia. Pero en la víspera se pronuncia Dunia Sandoval y Antonio Costas y dice, nosotros también somos disidentes. De tal modo que solo votaron a favor la banda de los cuatro. ¿Qué dice Dunia Sandoval? Dice, se argumentó en favor de candidaturas cruzadas, los candidatos podían participar en varias opciones y esto se eliminó, se restringe su postulación. Y además denuncia que la inhabilitación de los candidatos para las primarias solo puede ser presentada por los militantes del mismo partido.
Vamos a desglosar estas dos observaciones que son las centrales. Subrayo, Katia Uriona, la presidenta del Tribunal Electoral, manifiesta su disidencia con el reglamento en su conjunto. Y luego Antonio Costas y Dunia Sandoval puntualizan qué es lo que, cuáles son los puntos de su disidencia. Antonio Costas dice, el artículo 40 de este reglamento va en contra de los artículos 207, 208 y 209 de la ley electoral. Viola 3 artículos de la ley electoral. Y luego Sandoval hace estas dos puntualizaciones que le mencioné. Muy bien, ¿de qué se trata? Resulta que estamos hablando de las primarias, de las elecciones dentro de los partidos, ¿no? Entonces, cuando un partido dice, dentro de mi partido va a haber este binomio, ese binomio no puede ser demandado para inhabilitarlo ante la Corte Electoral por nadie sino miembros de su propio partido. Es una ridiculez. Tal vez en épocas normales, en un país normal, cuando hay grandes partidos y hay fracciones que se mueven dentro de los partidos y cada fracción tiene un binomio que va a postular en las elecciones internas de su partido o primarias, entonces el reglamento tendría sentido. ¿Cuál sería el sentido? Que una fracción pueda presentar una denuncia de inhabilitación contra el candidato de otro candidato de su propio partido y que sea una pelea dentro del partido. Pero en el contexto actual, esto significa otra cosa. Esto significa que cuando el MAS presente la candidatura de Evo Morales para las primarias dentro del MAS, solo militantes del MAS pueden intentar inhabilitar a Evo Morales y decir, espere un ratito, ya hubo un referéndum el 21F, este señor no puede participar. ¿Quién pues dentro de el MAS va a ir a la Corte Electoral a denunciar a Evo Morales? Como eso no va a ocurrir, para eso ponen este artículo, para que nadie, ningún ciudadano, nadie de la oposición, y ni siquiera el Tribunal Electoral, pueda objetar la candidatura de Evo Morales. Por eso es tan grave y por eso 3 miembros del Tribunal Electoral se han pronunciado en contra, porque lo tenían que hacer ahora, porque no pueden ser cómplices de un instrumento para habilitar a Evo Morales, que está inhabilitado por la Constitución, que está inhabilitado por un referendo y que lo habilita un reglamento. ¿Entiende usted? Un reglamento lo va a habilitar, porque cuando inscriban a Evo Morales para participar en las primarias, nadie, salvo alguien del MAS, lo puede cuestionar. En fin, conclusión, nadie puede cuestionar la habilitación de Evo Morales. Así de grave es esto. Y el segundo punto mencionado por los 3 miembros del Tribunal Electoral disidentes tiene que ver con esto de las candidaturas cruzadas. Usted dirá, ¿qué es esto? Parece razonable que una misma persona no pueda aparecer en binomios distintos. Claro, eso en condiciones normales, pero en la actual coyuntura significaría, por ejemplo, que Carlos Mesa sea candidato de la Democracia Cristiana, que también aparezca como candidato de los demócratas, que también aparezca como candidato dentro de Unidad Nacional. No se olvide que son elecciones internas de los partidos, internas, primarias de los partidos, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que Carlos Mesa aparezca en tal partido de oposición, en cual partido, eso no se permite. Carlos Mesa cualquier otro candidato de la oposición solo puede ser candidato de un partido.
y eso significa que se garantiza la división. ¿Ah? Está hecho, todo está hecho, es un engranaje jurídico electoral para habilitar a Evo Morales, que la Constitución dice que ya no puede, pero están haciendo esta ley de primarias y es su reglamento para habilitarlo, para que entre por la ventana. Y están haciendo todo lo posible con ambos instrumentos para sacar de competencia a la oposición. No sabemos quién quedará en la oposición. Esto de las primarias, le recuerdo, es un mecanismo democrático muy importante en países donde hay partidos. Eso es el primer requisito. Partidos grandes. En la Argentina, el peronismo, por ejemplo, u otros partidos que tienen miles y miles de militantes que no necesitan tener credencial, que van a las internas, en Argentina se llama las PASO, eh, que es un día donde todos los partidos eligen a sus candidatos y donde toda la ciudadanía puede participar. No necesitas tener carnet ni haberte registrado en la Corte Electoral, que registrar tu militancia en la Corte Electoral me parece antidemocrático, porque es un instrumento bárbaro para Evo Morales con el objetivo de perseguir, de saber quiénes están en la oposición, perseguirlos, impedir que consigan trabajo, no les da contratos, en fin, es antidemocrático. No, en la Argentina no tienes que registrar a tus militantes. Los partidos eligen sus binomios, porque son grandes partidos, en cada partido hay más de un binomio, y entonces toda la ciudadanía vota, o por los peronistas, peronistas A, peronistas B, peronistas C. Cristina Kirchner en las últimas internas no quiso competir con otro candidato del peronismo y formó su propio partido. No hubo problema. Y así se eligen a los candidatos. Bueno, en Bolivia no necesitábamos estas primarias porque no tenemos esos grandes partidos. Y los partidos que existen tienen liderazgos de los que dependen el partido, no liderazgos que no permiten fracciones, y por lo tanto cada partido, especialmente los de oposición, están en una situación de absoluta diferencia con el partido de gobierno. Primero, no les dieron tiempo para organizarse, no les dieron tiempo para abrir libros y registrar militantes. Segundo, es gravísimo que la lista de militantes esté en el Tribunal Electoral manejado por el partido de gobierno, porque entonces tienen la lista, el gobierno tiene la lista completa de los militantes de oposición, saben dónde viven, dónde votan, dónde trabajan. En fin, es un peligro, es entregarle toda la información al servicio de inteligencia cubano, ¿no? Es muy grave. Entonces, una oposición en abierta desventaja, sin tiempo para organizarse, sin tiempo para pedirle a la ciudadanía su apoyo a través de una firma. Solvó hizo lo posible y le negaron. Esta corte, este tribunal electoral le negó la personería jurídica, uno menos. Es muy posible que a Patsy también le niegue. Entonces dejan a los llamados partidos tradicionales, ¿no? Muy pocos partidos con alguna posibilidad electoral, que eso es lo que quiere el presidente Evo Morales. Entonces, claro, todos distraídos en los resultados del fallo de la Haya, mientras en el Tribunal Electoral aprobaban este reglamento que, como le digo, es lo más antidemocrático que se ha visto en el país. Ni la primera banda de los cuatro ha hecho barbaridades como las que se han hecho. Esta banda de los cuatro los ha superado y está claro que encima de la banda de los cuatro está Evo Morales encabezando, por supuesto, a su banda electoral. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el 13 de noviembre es el último plazo para registrar alianzas.
El MAS no va a firmar ninguna alianza. Tal vez ahí surja una alianza de dos partidos opositores y esta alianza pues inscriba a su candidato a algún binomio para las internas el 28 de noviembre. Y ese día, el 28 de noviembre, el MAS inscribirá a Evo Morales, Álvaro García Linera, y el 8 de diciembre la Corte Electoral, perdón, el Tribunal Electoral dirá, bueno, estos son los binomios de cada partido y las internas se realizan en diciembre, ¿no? Poquísimo tiempo para todo, a los empujones. Eh, ¿Hay posibilidad de objetar la candidatura de Evo Morales de acuerdo a esta ley y a este reglamento? No, salvo alguien de el propio partido, cosa que es imposible, salvo que esa persona que quiera objetar esté dispuesto a que lo fusilen. Pero en algún momento, antes de habilitar a Evo Morales, es decir, antes del 8 de diciembre, cuando el Tribunal Electoral saque las listas de los binomios habilitados para participar en esas internas de los partidos, posiblemente se habrá otro debate cuando el nombre de Evo Morales esté sobre la mesa y Katia Uriona, Antonio Costas, Dunia Sandoval tenga que enfrentarse otra vez con la banda de los cuatro. A propósito de, muy bien, esta es la lista del MAS, este es el candidato del MAS y este es el binomio del MAS, bueno, pero este binomio está vetado por la Constitución. El artículo 168 les prohíbe volver a candidatear, ni en las internas ni en las elecciones del 2019. Y hay un referendo cuyo resultado es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Y la banda de los cuatro dirá, no, lo que es vinculante de cumplimiento obligatorio es el resultado de las primarias. Y entonces quieren anteponer el resultado de las primarias, en las que Evo Morales será un ganador absoluto, del 100% contra cero, anteponer ese resultado, el resultado de las elecciones dentro del MAS, contra el referendo en el que hemos votado todos los habilitados para votar, todos los electores de Bolivia, referéndum en el que ganó el no. Álvaro García Linera dijo, hay un empate, no, esas son macanas, ganó el no y ese resultado tiene que hacer, ese resultado es el que vale. Bueno, pero ¿sabe qué? Lo decide la banda de los cuatro, que ahora quedan tres, al final son 3 contra 3. Evo Morales en ese momento presionará, amenazará. ¿Le vieron la cara al retornar de La Haya? Bueno, con esa misma cara, ¿no? Evo Morales va a presionar al Tribunal Electoral y va a decir, guay de ustedes que recuerden el resultado del 21F, acá lo que vale es el resultado de mi partido y ustedes me inscriben como candidato, primero como candidato a las primarias en mi partido y me inscriben como triunfante de esas primarias como candidato habilitado para las elecciones generales del 2019. Bueno, internamente la batalla será durísima, pero con muy pocas posibilidades de ganar, salvo que el pueblo en general empiece una movilización descomunal a partir del 10 de octubre. 10 de octubre, aniversario de la democracia de Bolivia, muchas organizaciones de todo tipo, comités cívicos, el CONADE, se están organizando para que ese día sea un día de una movilización masiva, descomunal, que le diga a Evo Morales, sabe que señor Morales, evite su tercera derrota, váyase. La primera derrota del 21F, la segunda derrota, la que ha sufrido en La Haya, y detrás de Evo todos los bolivianos, lamentablemente. Evite la tercera derrota porque haga lo que haga, va a tener que irse. Haga lo que haga, perdió el 21F y no hay forma de cambiar esa realidad. Y entre el 21 de febrero del 2016 a nuestros días, el caudal opositor ha crecido infinitamente. Evo Morales cree, sueña que en Bolivia todos somos
parecidos al alcalde de Achocalla, es decir, que estamos de rodillas, que le tenemos que pedir al emperador piedad, que le tenemos que pedir al emperador que nos haga tal obrita, por favor, o que le tenemos que pedir al emperador que por favor nos deje hacer tal o cual cosa. No, señor, no, somos ciudadanos con derechos y por lo tanto no dejaremos que Evo Morales sea el candidato de la violación de la Constitución, que defender la Constitución y la convocatoria para la movilización está planteada y será esa movilización en esta cronología, una movilización imparable hasta el 8 de diciembre o más allá. 8 de diciembre, ¿por qué? Porque será el día en el que el Tribunal Electoral publicará quiénes son los binomios habilitados para participar en las primarias. Si Evo Morales está habilitado para las primarias, quiere decir automáticamente que está habilitado para las elecciones generales del 2019. Si no está, si está objetado, pues está objetado y ya no participa como candidato. El MAS tendrá que buscar otro binomio. Y lo propio le pasará a la oposición. Si el 8 de diciembre no presentó candidato, entonces no tendrá candidato para las elecciones generales. Todos esperamos que sí, que la oposición se ponga las pilas, haga una alianza y presente una candidatura que permita ganarle en las urnas a el MAS. No le digo a Evo Morales porque creo que no puede ser habilitado. Y esperamos que los tres gladiadores de la democracia, Katia Uriona, Antonio Costas y Dunia Sandoval, haga respetar la voluntad popular expresada el 21 de febrero. Bueno, hasta aquí llego yo. Un abrazo de despedida y conmigo será hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.